gente irracional o simplemente escéptica y cree que esto es un juego. Y me parece que hacen mucho daño las estadísticas que se presentan de que tenemos 300 o 400 infectados y la gente dice que son 400 infectados. Eso los tratamos en un ratico. Esto es un problema de crecimiento exponencial. Las cifras que vienen van a ser descomunales. No vamos a tener camas, pero camas de cuidados intensivos, es decir, con respiradores artificiales para que la gente no se muera asfixiada. Preguntémoselo a un gran científico, a un médico neurólogo del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Bioestadística. Señor doctor Diego Rosselli, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días y gracias por esta invitación. No, señor, gracias a usted por sacar tiempo en estos momentos críticos. Por Dios, explíquele a los colombianos cómo es esto de la estadística y del crecimiento exponencial, que estos son 400 hoy y son miles y miles mañana para los que no va a haber camas donde no tengamos un comportamiento razonable. Por favor, explíquelo, doctor Rosselli, cuáles son las perspectivas. Bueno, el análisis de la epidemia lo venimos haciendo con mi grupo desde hace ya bastante tiempo. Viendo el movimiento del virus a lo largo del mundo, ya se había hecho una primera predicción, que era la llegada del virus a Colombia, que había sido prevista para el 4 o 5 de marzo, según nuestras cuentas, llegó el primer caso el 6. Luego, cuando llegábamos a los 100 casos, fue también otro de los vaticinios en que nos equivocamos por un solo día. Y el otro vaticinio que está por cumplirse es que antes de que acabe este mes, que ya va en su final, llegamos a los 1000 casos, cuando ayer, el último dato, son los 470 que usted menciona. Esto no es magia, esto es el uso de los modelos predictivos matemáticos aplicando conceptos que se vienen trabajando desde hace muchísimos años para observar lo que usted dice, ese número creciente exponencial, para usar la palabra matemática, de cómo va a seguir siendo este crecimiento. Doctor Rosselli, 1000 a finales del mes. Eso ya es un problema mayúsculo para un país que apenas tiene camas de unidad de cuidado intensivo y tiene respiradores. Pero es que después de los 1000, ¿qué se sigue? ¿Cuáles son las proyecciones de ahí en adelante para el mes de abril? El mes de abril va a ser el mes calamitoso, un mes de guardar en la historia como algo que no tenía precedentes en la historia de Colombia, pues, y ajustándonos a algo que está pasando en el mundo entero. El pronóstico que tenemos nosotros de cuando se supera la capacidad de camas y de camas de cuidado intensivo y de ventiladores mecánicos, como usted dice, fluctúa entre más o menos el 10 y el 15 de abril, ya superaremos esa capacidad y todavía la epidemia crecerá muchísimo más. El pico no lo logrará sino por ahí en las primeras 2 semanas de mayo. Así que lo peor está todavía por venir. Claro, la gente, como usted dice, no van sino 4 muertos de 400 personas afectadas, eso no suma, no parece sumar como mucho hasta el momento, pero también el modelo muestra que llegaremos a los 800 muertos para el 19 de abril y llegaremos a los 2000 muertos en total en este mes que está por empezar. Y repitamos, doctor Rosselli, este es un modelo matemático. Las matemáticas no fallan. La estadística matemática es una ciencia, la estudiamos los economistas, los médicos, todos estudiamos estadística matemática. Eso no falla, eso no es cuestión de que tal vez sí o de que tal vez no. Pero, doctor Rosselli, en alguna medida, esta estadística depende del comportamiento que tengamos los colombianos. Si seguimos con este comportamiento irracional de salir a la calle sin necesidad, ese es un comportamiento criminal. ¿Qué diferencia puede hacer en esas estadísticas el comportamiento racional, sensato, juicioso, disciplinado de la gente del comportamiento imbécil de los que están saliendo a la calle porque les da la gana y porque son muy vivos y porque pueden eludir la policía? ¿Qué diferencia hace? Una diferencia colosal, Fernando. Aquí hay una paradoja y es que el remedio que tenemos a la mano, o el más importante de varios, porque hay que intervenir en varios niveles, desde los empréstitos que usted dice, los préstamos sin intereses de los bancos como un remedio fundamental para alimentar a la población y para mantener a las empresas, hasta un remedio que es medieval, que es la cuarentena. Mire que la única manera que logró China para doblegar el problema fue mantener encerrados a sus habitantes 2 meses. Que para el 23 de marzo se cumplieron los 2 meses del encierro de Wuhan y esa fue la única manera de reducir la tasa de crecimiento, ni siquiera controlar completamente la epidemia.
Así que el futuro que se ve en Colombia, los que vaticinan la epidemia a nivel de macro, pues, vieron el crecimiento primero en Asia, luego en Europa. Estados Unidos va a tener un problema sumamente grave y nos va a enseñar muchas lecciones de una manera cruel porque tardaron en implementar medidas. Pero lo que ocurra en América Latina puede ser una calamidad, dado que nuestro comportamiento se asemeja más al de los españoles y los italianos que al de los escandinavos o los alemanes, y ahí se ve la diferencia de cómo se comportó la epidemia en esos dos países. La diferencia, en buena medida, aunque hubo otras razones, fue la disciplina de la gente. Aquí comentamos hace un rato que el norte de Italia tiene una conexión, su tragedia, la tragedia porque lo es, con un partido de fútbol. 40.000 personas en un estadio en Bérgamo, y de ahí resultó el crecimiento exponencial de la crisis, porque la gente se fue a ver fútbol con la autorización de los poderes estatales. Entonces lo que era un comienzo de una pandemia se volvió una cosa en Italia que no es manejable. En cambio, miremos el ejemplo de Corea y miremos el ejemplo de China, desde luego, y miremos el ejemplo de Singapur y miremos el ejemplo de Alemania. ¿Pero por qué? ¿Es que los de Corea son distintos porque tienen los ojos rasgados? Pero por favor, no somos capaces de un comportamiento razonable porque no tenemos los ojos rasgados. No, con esa imbecilidad no vengamos. Doctor Rosselli, por Dios, un llamamiento a la gente. Es cuestión de supervivencia. No salga a la calle. No salga a la calle, que como usted dice, la diferencia entre el virus con un comportamiento razonable y el virus con una gente indisciplinada e idiota que está saliendo a la calle es una diferencia exponencial gigantesca. Por favor, insistamos en eso, doctor Rosselli, porque parece que la gente no quisiera entender. Pues en eso estamos de acuerdo, y lo mismo en la necesidad de unirnos todos. El gremio médico, por ejemplo, y el gremio científico en Colombia y en el mundo ha mostrado una unidad aquí. Todos los artículos se están aprobando más rápido y están disponibles sin costo alguno para todos los investigadores. Los correos que hemos intercambiado con personas en otros países son de rápida respuesta. La comunidad científica y la comunidad médica ha tenido una respuesta que ojalá se viera en los otros campos. Usted lo dijo, esto es una economía de guerra. Nosotros necesitamos responder. He tenido yo debates de personas que me dicen, pero ¿cómo? Si mi trabajo es bien importante, ¿cómo no voy a ir? Yo necesito viajar inclusive para un funeral. Y le digo, pues igual a como no viajaba una persona en el Hamburgo bombardeado por los aliados, ni en el París sitiado por los nazis, es igual, con la diferencia de que estamos en casa sin los bombardeos, por favor, y sin la hambruna, si tenemos una buena respuesta a eso. Pero de resto, nuestro comportamiento debía ser como está ocurriendo una guerra allá afuera. Doctor Rosselli, en los Estados Unidos lo están diciendo con cifras. Nueva York dice, necesito 50.000 camas adicionales. Oiga la cifra, 50.000 camas de unidad de cuidado intensivos. Y esos son respiradores, y esos son medios para que los médicos puedan trabajar. Nosotros en Colombia, realmente, ¿de cuántas camas de cuidado intensivo disponemos para esta crisis y cuándo quedan completamente copados? Mire, Fernando, el número de camas de cuidado intensivo que dispone el país, que están habilitadas en principio en el papel, son 5.300 algo. De esas, la unidad que la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo se ha manifestado, todas tendrían disponibilidad de un respirador, pero no tienen las facilidades, o no tenían, en ese momento se están haciendo cambios dramáticos para lograr el aislamiento, porque no es lo mismo una unidad de cuidado intensivo para un paciente con accidente de motocicleta que lo que se va a necesitar para un paciente complicado con el COVID-19. Así que, y además, añádale otra cosa, las tasas de ocupación de cuidado intensivo siempre han sido muy altas. Los médicos hemos luchado siempre por conseguir aquí en Bogotá, y es donde se concentra la mayoría, se necesita un paciente con cuidado intensivo y eso llame a hospital tras hospital a ver en dónde hay una cama disponible. Se han hecho esfuerzos para que, por ejemplo, se reduzcan las cirugías selectivas que requieren un postoperatorio en cuidado intensivo, pero la crisis va a ser gravísima. Hacer camas de cuidado intensivo no es tan fácil, porque no es solamente hacer una cama, sino además dotarla. El equipo es complejo, pero las camas de cuidado intensivo requieren también la proximidad de un laboratorio clínico, por ejemplo, para hacer montones de exámenes que requieren los pacientes hora por hora, imágenes diagnósticas, por no hablar de personal especializado, que no es cualquier médico general o cualquier enfermera común y corriente la que se la puede mandar a manejar estos pacientes así de un día para otro. Así que usted lo está diciendo,
El gremio médico se está preparando, el Ministerio de Salud, las asociaciones científicas están buscando cómo incrementar el número de camas para esos pacientes que no requieren cuidado intensivo, pero sí manejo hospitalario, y también habilitando en lo posible, pero el número siempre va a ser deficitario. La pregunta no es si nos van a faltar unidades de cuidado intensivo, sino cuándo. Y además, la otra lógica que vienen tomando muchos países de eso es cómo se van a asignar. Tiene que haber una priorización, se va a dejar que sea la suerte la que a medida que vayan llegando, se vayan llenando las camas, se van a negar servicios simplemente por falta de cama en este sitio, o se va a utilizar un mecanismo, una red de priorización como están proponiendo los gringos. Y los italianos, perdónenme, los italianos dijeron vamos a darle las camas a los más jóvenes que tienen más expectativa de vida. Y los más viejos se van a morir, pues lo sentimos mucho, pero no hay camas, es que no existen. El tema de lo que nosotros llamamos los respiraderos o los equipos de respiración mecánica, ustedes le tendrán su nombre, eso está en una escasez dramática. Y la escasez es en todo el mundo, no es cosa que dice, entonces cómprelos. ¿Quién se los vende? Exacto. Hoy hablábamos con un español y hablaba del tema, es un tema dramático porque no existen esos equipos ni hay quien los venda, hay que producirlos y se están produciendo a marchas forzadas intentando contener una cosa que se nos viene encima, pero con precisión matemática, doctor Rosselli. Esto no es cosa de que tal vez, de que de pronto, a la vuelta de cuántos días vamos a estar en una crisis hospitalaria dramática. ¿Qué calcula usted? La veremos en la primera quincena de abril. Ya para el 10 al 15 de abril ya nuestras unidades de cuidado intensivo serán insuficientes para responder si la epidemia sigue creciendo como va, inclusive en los escenarios optimistas, porque en los cálculos que hacemos nosotros tenemos un margen de incertidumbre de cómo pueden pasar las cosas, pero por ejemplo mirando la respuesta a la cuarentena, que en unas ciudades ha sido relativamente buena, pero en muchas otras no tanto, la curva no se va a aplanar como se tenía previsto si eso no cambia. El otro factor es los métodos diagnósticos. Hoy hace un momento el ministro Fernando Ruiz nos dio una explicación, se van a utilizar los métodos de diagnóstico rápido, eso va a agilizar el proceso, pero es un método que no tiene la precisión de todas maneras del método convencional del PCR, así que pero va a ser una buena ayuda para detectar los casos más tempranamente y para obligar al aislamiento de las personas. Usted menciona Corea, una persona que sea contacto de un afectado y que lo encuentren andando por la calle, le ponen una multica de $2.500 por no cumplir con la norma de aislamiento. Allá son fuertes con eso. Y allá lo cumplen, pero es que mire, la mentalidad del mundo cambió. Le voy a dar una noticia que usted no tiene por qué disponer de ella porque es de última hora. En España se alarga la emergencia 15 días más. ¿Sabe cómo quedó la votación? Allá donde hay tanto socialista y tanto comunista y tanto liberal, 321 votos a favor, 28 abstenciones y 0 en contra. Cero. Doctor Rosselli, las cosas hay que tomarlas en serio. Sí. Por favor, en los Estados Unidos el marcador fue 96-0. El país está dispuesto a lo que diga el gobierno y el voto en contra va a ser de 0. O los que voten en contra, pues que sepamos que son para considerarlos seres irracionales venidos de otro planeta. Hay que actuar y hay que actuar ya. Y cada uno de nosotros puede actuar quedándose en casa. Doctor Rosselli, para terminar, insístale a la gente que tiene una manera de combatir el virus, que es quedándose en casa con cualquier sacrificio que eso represente. Así es la única manera que disponemos de lograr frenar esta epidemia, retrasar un poquito la progresión y salvaguardar vidas, por ende. Así que hagámoslo por todos. Doctor Diego Rosselli, no sabe cuánto agradecemos su tiempo y lo volveremos a molestar porque es que nos estamos jugando la vida. Y cuando nos estamos jugando la vida, pues tenemos que contar con todos. Esto tiene que ser solidario, esto tiene que ser una responsabilidad universal de los colombianos. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad, doctor Diego Rosselli. Bueno, pues gracias a usted. Ni más faltaba. Estamos cumpliendo nuestro deber. Como dice Juan Lozano cuando sale al aire por RCN, ese es nuestro trabajo.
nuestro trabajo, que cada uno haga el suyo, no salga a la calle en ninguna circunstancia, salvo una fuerza mayor, insuperable, tiene que ir al médico ya porque se está sintiendo asfixiado, al hospital, o bueno, alguna de las razones insuperables que haya, pero lo que pueda evitar, evítelo. Tiene que comprar la comida, salga un solo miembro de la familia salga a comprar la comida y compre la que necesite, no compre más para que haya comida para todos. Diego Rosselli, médico neurólogo del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.